La grabación que cambió todo. La notificación sonó a las 11:47 p.m., proyectando un resplandor azul pálido sobre el rostro de Marcus Sterling, mientras yacía solo en su cama king size. Dulces sueños, cariño. Te amo, te amo. El mensaje de Sarah parecía lo suficientemente inocente, acompañado de una selfie de ella y sus amigas en lo que parecía ser un restaurante con poca luz. Pero algo sobre su sonrisa se veía diferente, demasiado brillante, demasiado forzada, como si estuviera actuando para una audiencia que no podía ver. Marcus había construido su fortuna leyendo a las personas, captando las señales sutiles que revelaban cuando alguien mentía al otro lado de una mesa de juntas. 23 años de matrimonio le habían enseñado a leer las expresiones de Sarah mejor que cualquier contrato que hubiera negociado. Esta noche, esa sonrisa era una firma en un documento que no se suponía que viera. Dejó el teléfono a un lado y miró al techo, escuchando el silencio que se había vuelto demasiado familiar en su mansión de Beacon Hill. La casa se sentía cavernosa sin su risa, sin su presencia llenando los espacios entre su vida cuidadosamente curada. ¿Cuándo se habían vuelto sus conversaciones tan educadas, tan distantes? ¿Cuándo se había convertido la noche de chicas en un ritual mensual que convenientemente coincidía con sus viajes de negocios? Excepto esta noche, había cancelado su vuelo a Chicago a último momento. ¿Qué había en esa foto que se sentía mal? La pregunta lo atormentó mientras se revolcaba en la cama, analizando cada píxel de esa imagen. El restaurante se veía elegante, en algún lugar del centro, pero la iluminación era demasiado íntima para una noche casual de chicas. Y el vestido de Sarah, el negro, con el escote pronunciado, que había afirmado que era demasiado para su cena de aniversario, hace solo 2 meses parecía una elección extraña para bebidas con Jennifer y Kate a las 2:17 a.m. Marcus tomó una decisión que desenredaría todo. Se deslizó fuera de la cama y caminó descalzo hasta su estudio, donde el resplandor de múltiples monitores iluminaba paredes forradas con premios legales y fotografías de tiempos más felices. Sus dedos vacilaron sobre el teclado antes de escribir una contraseña que accedería al sistema de seguridad de la casa que había instalado 6 meses atrás. Originalmente destinado a proteger su valiosa colección de arte, las cámaras se habían convertido en algo completamente diferente, una ventana a una vida de la que ya no formaba parte. El metraje de esa noche se cargó con claridad cristalina. Ahí estaba Sarah a las 6:30 p.m., de pie en su vestíbulo de mármol, verificando su reflejo en el espejo antiguo. Se había cambiado de ropa 3 veces. Se dio cuenta, viéndola emerger de su dormitorio con diferentes atuendos, antes de decidirse por ese vestido negro. La forma en que había practicado su sonrisa, inclinando la cabeza justo así, le revolvió el estómago. ¿Para quién se estaba arreglando realmente? Pero fue la siguiente secuencia la que le heló la sangre. A las 7:45 p.m. sonó el teléfono de Sarah. Marcus observó el rostro de su esposa transformarse mientras contestaba, su voz bajando a un susurro que no podía escuchar claramente a través del audio. Su lenguaje corporal cambió, volviéndose más suave, más íntimo. Se enroscó un mechón de cabello alrededor del dedo, un gesto que recordaba de sus primeros días de citas, cuando ella había estado nerviosa y emocionada por impresionarlo. La llamada duró 17 minutos. Marcus podía verla caminar de un lado a otro, gesticulando, ocasionalmente cubriéndose la boca como si compartiera secretos. Cuando colgó, verificó su apariencia una última vez y tomó su bolso con el tipo de energía ansiosa que no había visto en años. ¿Qué le había dicho esa persona que la llamó para ponerla tan animada? Las manos de Marcus temblaron mientras avanzó rápidamente a través de la noche, viendo las marcas de tiempo difuminarse. La casa permaneció vacía, silenciosa, un monumento a su matrimonio fracturado. A las 11:45 p.m. solo, 2 minutos antes de su mensaje, las luces de los faros barrieron su entrada circular. Sarah salió tambaleándose de un Uber, con el cabello despeinado, sin lápiz labial.
Pero no estaba sola. Una figura alta emergió de las sombras de su porche delantero, y el mundo de Marcus se inclinó sobre su eje. Dr. James Harrison, su médico de familia. El hombre que había dado a luz a su hija hace 21 años, que los había guiado a través del aborto espontáneo de Sarah, que había estado en su mesa de comedor innumerables veces discutiendo ética médica y la santidad del matrimonio. La cámara de seguridad capturó todo con detalle despiadado. Cómo James atrajo a Sarah hacia sus brazos antes de que pudiera alcanzar la puerta. Cómo se derritió contra él con una familiaridad que hablaba de meses, tal vez años, de engaño practicado. Cómo se besaron con el hambre desesperada de amantes que habían estado separados demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto bajo sus propias narices? Marcus observó, fascinado, mientras su esposa de 23 años susurraba algo al oído de su médico de familia que lo hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. El sonido estaba silenciado por las limitaciones de audio de la cámara, pero Marcus podía ver la alegría en el rostro de James, la forma en que los ojos de Sarah brillaban con vida que había olvidado que poseía. Se quedaron en el porche por otros 8 minutos, hablando en tonos bajos, tocándose las caras con la ternura de personas que comparten secretos sagrados. Cuando James finalmente se fue, Sarah se quedó sola en la oscuridad por un largo momento, sus dedos presionados contra sus labios, como si preservara el sabor de la traición. Entonces había sacado su teléfono y escribió ese mensaje. Esa mentira envuelta en emojis de corazón y falso afecto. Dulces sueños, cariño. Te amo, Edache. Marcus reprodujo el metraje 3 veces más, cada visualización revelando nuevos detalles que cortaban más profundo que la anterior. La forma en que Sarah verificó su reflejo en la ventana del auto, cómo había escondido alguna tarjeta llave de hotel en su bolso. El hecho de que se había quitado su anillo de boda antes de que llegara James, y se lo había puesto de nuevo antes de entrar a la casa. Esto no era un momento de debilidad. Esto era una aventura calculada, orquestada con la precisión de un procedimiento quirúrgico. Mientras el amanecer se filtraba por las ventanas de su estudio, Marcus se sentó rodeado por la evidencia de su matrimonio destrozado, pero junto al dolor vino algo más, una furia fría y calculadora, que le recordó por qué nunca había perdido un caso en su carrera legal de 30 años. Sarah pensaba que era inteligente, escabullándose mientras él viajaba, usando su confianza como escudo para su engaño. Había subestimado al hombre que había construido un imperio leyendo entre líneas, encontrando la verdad que otros trataban de ocultar. Lo que ella no sabía era que cada mentira que había dicho estaba a punto de convertirse en evidencia. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus se convirtió en una persona diferente. Durante el día, mantenía la fachada del esposo devoto, llevándole café a Sarah a la cama, preguntando sobre sus reuniones del club de lectura, escuchando sus historias fabricadas sobre el drama del divorcio de Jennifer. Por la noche, se convertía en un detective en su propia vida, documentando metódicamente cada engaño. El sistema de seguridad produjo tesoros de evidencia. Las clases de yoga de Sarah, que nunca parecían hacerla más flexible. Sus viajes de compras, que no producían nuevas compras. Su trabajo voluntario en el hospital, que casualmente coincidía con el horario del Dr. Harrison. Pero Marcus quería más que solo marcas de tiempo y metraje borroso. Quería el tipo de evidencia que aseguraría que el engaño de Sarah se convirtiera en conocimiento público, que despojaría la fachada respetable que había construido durante 2 décadas de matrimonio. ¿Qué tan atrás se remontaba esta traición? La respuesta llegó cuando Marcus accedió a los estados de cuenta de su tarjeta de crédito conjunta. Los cargos del Ritz-Carlton, cada segundo jueves durante los últimos 8 meses. Las compras de lencería cara de boutiques de las que nunca había oído hablar. Las cenas románticas en restaurantes donde Marcus nunca había sido invitado. Sarah había estado viviendo una doble vida, financiada por su dinero, protegida por su reputación, mientras lentamente lo borraba de su futuro.
Marcus contrató a un investigador privado no por más evidencia, sino para confirmar lo que ya sabía. En una semana, tenía fotografías de Sarah y James en una escapada de fin de semana en Martha's Vineyard. Sus manos entrelazadas mientras caminaban por una playa, sus cuerpos presionados juntos en las ventanas del hotel. El informe del investigador fue completo, profesional y devastador. Sarah había estado diciéndoles a sus amigos durante meses que su matrimonio había terminado, que solo estaba esperando el momento adecuado para irse. Había estado consultando con abogados de divorcio, investigando la división de activos, planificando su estrategia de salida mientras le sonreía a Marcus a través de su mesa de desayuno. ¿Qué había planeado quitarle? La respuesta era todo. El abogado de Marcus, un tiburón llamado Patricia Wolf, que nunca había perdido un caso de divorcio de alto perfil, expuso la estrategia probable de Sarah. Afirmaría abandono emocional. Citaría sus largas horas de trabajo, sus viajes frecuentes. Se pintaría como la esposa descuidada que finalmente había encontrado la felicidad con un hombre que realmente la entendía. En Massachusetts, tendría derecho a la mitad de todo. La casa, las inversiones, las cuentas en el extranjero que Marcus había construido durante décadas de planificación cuidadosa. Probablemente se quedaría con el Mercedes, exigiría pensión alimenticia y se iría con suficiente dinero para comenzar su nueva vida con James, mientras Marcus se reconstruía de los restos de su reputación. Ese era su plan. Pero Marcus tenía una idea diferente. ¿Qué pasaría si la verdad saliera de la manera más pública posible? La oportunidad se presentó 3 semanas después en el Simposio Anual de Ética Médica, donde el Dr. Harrison estaba programado para dar un discurso principal sobre confianza e integridad en la atención al paciente. La ironía era demasiado perfecta para ignorarla. Marcus había planeado asistir, de todos modos había estado apoyando los esfuerzos de recaudación de fondos del hospital durante años, y su presencia en tales eventos era esperada. Pero ahora tenía un propósito diferente. El simposio se realizó en el Four Seasons, en un salón de baile lleno de 300 de los médicos, eticistas médicos y administradores de atención médica más prominentes de Boston. Sarah estaría ahí, por supuesto, sentada en la primera fila como la esposa solidaria de un cardiólogo respetado. Marcus llegó temprano. Su bolsa para laptop contenía más que solo documentos de negocios. Había pasado semanas preparándose para este momento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. La compilación de video era una obra maestra de narración cronológica, ambientada con una banda sonora de los propios mensajes de voz de Sarah, profesando su amor y devoción. Reconocería sus propias mentiras cuando se reprodujeran frente a todo su círculo social, mientras el Dr. Harrison comenzaba su presentación sobre la confianza sagrada entre médico y paciente. Marcus hizo su movimiento. El sistema audiovisual del hotel era sorprendentemente fácil de acceder, un testimonio del descuido de personas que nunca esperaron ser casadas. La primera imagen apareció en la pantalla masiva detrás del Dr. Harrison, justo cuando estaba discutiendo la importancia de la honestidad en la práctica médica. Sarah y James, en el bar del hotel, compartiendo un brindis íntimo. El orador vaciló. Sus palabras se desvanecieron mientras se volteaba para ver su vida privada mostrada en alta definición. ¿Qué estaba pasando por la mente de Sarah mientras veía su mundo cuidadosamente construido desmoronarse? Marcus se había posicionado en la parte trasera de la habitación, donde podía observar el efecto dominó de la revelación extendiéndose por la audiencia. Vio el rostro de Sarah perder color. Vio sus manos temblar mientras trataba de encontrar su bolso, sus llaves, cualquier escape de la pesadilla que se desarrollaba ante ella. El video continuó. Una línea de tiempo devastadora de engaño. Recibos de hotel con marcas de tiempo que contradecían las coartadas de Sarah. Mensajes de texto recuperados de registros telefónicos que revelaban la profundidad de su aventura emocional. Estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando regalos caros comprados para James mientras Marcus estaba fuera de la ciudad. Pero el golpe de gracia fue la grabación de audio de su propio dormitorio, capturada por un dispositivo que Marcus había plantado semanas antes.
La voz de Sarah, sin aliento de pasión, prometiéndole a James que dejaría a Marcus pronto, que finalmente estarían juntos sin esconderse. Es tan ciego, tan confiado. No tiene idea de lo que está pasando justo bajo sus narices. La habitación estalló en susurros conmocionados, luego en silencio incómodo. El Dr. Harrison se quedó congelado en el podio, su carrera implosionando en tiempo real. Sarah había huido para cuando terminó la presentación, pero el daño era irreversible. ¿Cómo reconstruyes una reputación después de que ha sido destruida tan públicamente? El video se volvió viral en horas. Alguien lo había grabado en su teléfono, y para la mañana siguiente, estaba en tendencia en las redes sociales con hashtags como Dr. Infield y Ética Médica. La junta directiva del hospital convocó una reunión de emergencia. El Comité de Ética Médica lanzó una investigación formal. La práctica del Dr. Harrison se desmoronó en una semana. Su licencia médica fue suspendida pendiente de una revisión completa. Su esposa pidió el divorcio, llevándose a sus hijos y la mitad de sus activos. El hombre que había construido su carrera en la confianza y la integridad se convirtió en una historia de advertencia sobre las consecuencias de la traición. Pero la caída de Sarah fue aún más espectacular. El video reveló no solo su infidelidad, sino su planificación calculada, su desprecio calloso por sus votos matrimoniales, su disposición a robar al hombre que la había amado durante 23 años. ¿Cómo se siente ver que todo tu círculo social se vuelve contra ti de la noche a la mañana? Marcus no tenía que preguntarse. Lo vio suceder en tiempo real, a través de las cámaras de seguridad que se habían convertido en su ventana a la destrucción de Sarah. Vio a sus amigos cruzar la calle para evitarla. Vio a su hermana negarse a contestar sus llamadas. Observó su transformación de socialité de Boston a paria social en cuestión de días. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y brutales. Patricia Wolf desmanteló las afirmaciones de abandono emocional de Sarah con precisión quirúrgica. La evidencia era abrumadora. El sentimiento público decisivo. Los abogados de Sarah le aconsejaron que llegara a un acuerdo rápidamente, silenciosamente, antes de que emergiera información más dañina. ¿Qué más podría haber descubierto Marcus si hubiera seguido excavando? La pregunta atormentó las últimas semanas de Sarah en la casa. Había empacado frenéticamente, desesperadamente, llevándose solo lo que podía cargar. Marcus había sido generoso en el acuerdo más generoso de lo que merecía, pero las condiciones eran innegociables. Recibiría suficiente dinero para empezar de nuevo, en algún lugar lejos de Boston, donde su reputación no había sido destruida por sus propias decisiones. El día que se mudó, Sarah finalmente confrontó a Marcus en su estudio. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida por el peso de su humillación pública. Sus ojos estaban rojos de llorar, sus manos temblando mientras trataba de encontrar palabras para lo que había hecho. ¿Cuánto tiempo has sabido?, susurró. Marcus levantó la vista de su laptop, donde estaba revisando contratos para una nueva adquisición. Su expresión estaba calmada, casi pacífica. La furia que lo había impulsado durante meses había evolucionado hacia algo más frío, más satisfactorio. Siempre he sabido quién eras realmente, dijo en voz baja. Solo te di suficiente cuerda para que te ahorcaras. Sarah se estremeció ante las palabras, pero continuó. Las cámaras, los dispositivos de grabación, el investigador privado. ¿Cuánto tiempo has estado observándome? Lo suficiente para documentar cada mentira que dijiste, cada promesa que rompiste, cada momento que lo elegiste a él sobre nuestro matrimonio. Marcus, nunca quise que pasara de esta manera. Sí quisiste. Su voz era firme, pragmática. Planeaste esto durante meses. Investigaste abogados de divorcio, calculaste la división de activos. Les dijiste a tus amigos que nuestro matrimonio había terminado mientras aún compartías mi cama. Lo único que no planeaste fue ser atrapada. La compostura de Sarah se quebró entonces, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras se daba cuenta del alcance completo de lo que había perdido. No solo su matrimonio,
sino su reputación, su posición social, su vida cuidadosamente construida. Había cambiado todo por una aventura que había durado menos de un año. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Marcus cerró su laptop y la miró con la misma expresión que había usado en innumerables salas de juntas, cuando entregaba noticias devastadoras a oponentes que lo habían subestimado. Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones. Cada día, por el resto de tu vida, recordarás que tu traición fue grabada, documentada y compartida con todos los que alguna vez te respetaron. Recordarás que destruiste 23 años de matrimonio por un hombre que ni siquiera pudo mantener su licencia médica. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde una vez habían planeado envejecer juntos. Quería saber cómo se sentía tener todo lo que pensabas que merecías. Ahora sabes cómo se siente perder todo lo que realmente tenías. Sarah se fue esa tarde, sus pertenencias empacadas en una sola maleta, su futuro incierto. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un trabajo en una clínica médica donde nadie conocía su historia, pero el Internet nunca olvida, y su nombre estaría para siempre asociado con el video viral que había destruido 2 carreras y un matrimonio. El Dr. Harrison se mudó a un estado diferente, su carrera médica terminada, su reputación irreparable. El hombre que había predicado sobre la confianza y la integridad se había convertido en una historia de advertencia sobre el precio de la traición. ¿Qué habría pasado si nunca hubieran sido atrapados? Marcus a menudo se preguntaba sobre esa línea de tiempo alternativa mientras se sentaba en su estudio, revisando el metraje de seguridad que nunca había borrado. En otro mundo, Sarah y James podrían haber continuado su aventura durante años, drenando lentamente sus cuentas, planeando su estrategia de salida, esperando el momento perfecto para atacar. Pero en este mundo, su traición había sido expuesta de la manera más pública posible. Sus reputaciones fueron destruidas, sus carreras terminadas, su futuro juntos, construido sobre las cenizas de todo lo que habían perdido. Marcus había ganado, pero la victoria se sentía diferente de lo que había esperado. La casa estaba más silenciosa ahora, pacífica de una manera que no había sido en años. Había mantenido las cámaras de seguridad, no por paranoia, sino como recordatorio del precio del engaño. A veces, tarde en la noche, veía el metraje de esa primera noche, cuando Sarah había salido tambaleándose del Uber y había caído en los brazos de James. Estudiaba sus rostros, su lenguaje corporal, buscando pistas que podría haber perdido. Pero principalmente, recordaba el momento cuando se había dado cuenta de que algunas traiciones son tan completas, tan calculadas, que merecen ser inmortalizadas. La grabación que cambió todo era más que solo evidencia, era justicia. Al final, Sarah había obtenido exactamente lo que había planeado: libertad de su matrimonio. Pero la libertad, Marcus había aprendido, era una espada de doble filo. Ahora era libre de vivir con las consecuencias de sus decisiones, libre de reconstruir su vida de los restos de su reputación, libre de recordar cada noche que su traición había sido presenciada por el mundo. Y Marcus también era libre del peso de amar a alguien que nunca lo había amado de vuelta, libre del agotamiento de tratar de salvar un matrimonio que había estado muerto durante años, libre de construir una nueva vida sobre el fundamento de la verdad en lugar de mentiras. La notificación sonó a las 11:47 p.m., justo como había sonado esa primera noche. Pero esta vez, Marcus estaba solo por elección, no por engaño. Apagó su teléfono y sonrió, recordando cómo el último mensaje de Sarah había sido igual que su primero: una mentira envuelta en falso afecto. Algunas historias terminan con perdón y redención. Otras terminan con justicia y consecuencias. Marcus siempre había preferido la claridad de los resultados sobre la ambigüedad de la misericordia. Después de todo, algunas traiciones son demasiado perfectas para perdonar y demasiado públicas para olvidar.